estamos aquí. Bueno, pues antes, Lore, muchísimas gracias, Lore, por el espacio, por la preocupación, por estar aquí con nosotros compartiendo esta preocupación en esta... ¿sí se escucha, verdad? ¿Sí me escuchan? En esta propuesta de reforma, que yo creo que es muy probable que así venga la nueva situación en materia penal, por supuesto que sí. ¿Sí saben ustedes? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, primero quiero comentarles que si saben ustedes qué es el derecho penal, de abogados, el círculo jurídico, la ciudadanía, ¿verdaderamente saben qué es el derecho penal? Todo el mundo pensamos que el derecho penal es para perseguir a los delincuentes, ¿verdad? Pues fíjense que no. El derecho penal es la parte de defensa del ejercicio de poder. Ni siquiera voy a decir del Estado, ¿ok? La voy a decir del ejercicio del poder. ¿Quién ejerce el poder? Pues todos aquellos que lo pueden hacer, ¿verdad? Diría Michel Foucault. Les voy a preguntar a ustedes, en México estamos en una situación de una transición política muy fuerte, y quien ejerce el poder, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, bueno, pues es un solo partido. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces ese partido puede aprobar lo que quiera. ¿Saben ustedes cómo se aplica el derecho penal? La teoría es muy bonita, muy bonita. ¿Saben ustedes verdaderamente qué puedes hacer con este sistema penal acusatorio? Todavía no entro en las reformas. Con este sistema penal acusatorio en la práctica, ¿lo saben? Bueno, les voy a decir. Les voy a decir lo que sucedió con unos clientes míos el jueves, que no voy a decir nombres, no voy a decir estados de la República, no voy a decir de qué se trata el asunto. Se va a decir el delito, homicidio calificado. Un homicidio calificado al cual fueron vinculados a proceso, ¿verdad?, por un testigo protegido. Un testigo protegido que los vinculó por el delito, más bien no los vinculó, más bien ese dato de prueba utilizó el juez para vincularlos por el delito de homicidio en grado de autoría por planeación. Es decir, no fueron los homicidas materiales, simplemente lo planearon según, de acuerdo al dato de prueba. El único dato de prueba con el que contaba el juez era un testigo protegido. Así, amigos, un testigo protegido. En un sistema en donde ni siquiera se trata de delincuencia organizada y ni siquiera se habla de restricción al ejercicio de los derechos humanos. El testigo protegido lo único que dijo fue, además la testimonial fue tomada, ¿verdad?, con violación al ejercicio de los derechos humanos, lo cual se le hizo saber al juez, y el juez no lo tomó en consideración, porque el proceso penal acusatorio, ¿verdad?, de acuerdo a su razonamiento, indica que con un solo dato de prueba puedes vincular a proceso. Cuando hablamos de homicidio, hablamos de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estas personas estaban recluidas en la prisión más cercana a su domicilio. El día jueves, en la madrugada, llegó la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Federal y se los llevó. Se los llevó sin, fíjense lo que dice la Ley de Ejecución de Sentencias, sin una audiencia de control, sin una audiencia de control. Sin una audiencia de control en donde se pudiera debatir el traslado a otra prisión. Obviamente la familia no sabía nada y yo como su abogada menos. Entonces, eso está pasando en México, ¿se dan cuenta? Obviamente ustedes como abogados, ¿qué es lo que pueden decir? Ay, pues doctora, ampárese, claro, ¿verdad? Están violando el 16, están violando el 20, están violando el 14, están violando el 18, están violando el 19 constitucional. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Pero eso díganselo a las personas que trasladaron. Ya saben qué delito es, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. ¿El delito de homicidio es local o es federal? Bueno, es federal, no es federal, ¿sí? Quiero decirles que a una de ellas la trasladaron a una prisión lejana, su domicilio 9 horas de camino, no voy a decir a dónde, pero es una prisión femenil de máxima seguridad.
de máxima seguridad, amigos. ¿Han entrado a una prisión de máxima seguridad algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Con qué calzado entran? Díganme ustedes, los que han entrado. A ver si es cierto. A mí no me digan mentiras. Díganme con qué calzado entran. Ah, bueno, ¿verdad que no? No. Cuando entras a una prisión de máxima seguridad, entras con sandalias, amigos. Sí, claro. ¿Tú crees que te van a dejar entrar con zapatos? No, mi vida. Entras con sandalias. ¿Ok? Debes entrar con ropa que no tenga ningún solo botón. ¿Ok? Por supuesto que debes entrar sin aretes, nada. Y si tienen sostén, amigas, quítenles la varilla. Ya me lo apagaron. No importa, hablo fuerte. Si tienen sostén, quítense las varillas, porque no las dejan pasar. Cuando ustedes pasan una prisión de máxima seguridad, tienen que pasar por varias identificativas. Ante cámaras, no es güeyes, ante cámaras y además con su identificación. Tienen que pasar como 10 veces ante esas cámaras. Tienen que pasar por una máquina, ¿verdad? En donde les tienen a ustedes que revisar si no traen algo en el intestino, si no traen algo en la vagina, ¿verdad? Si no traen algo en el recto, ¿ok? Para ver a mi clienta tuve que pasar como 10 filtros de seguridad ayer. Tuve que llegar a los locutorios, ahí fue donde la vi, y ella para llegar a los locutorios de una prisión que la tienen aislada, como el Chapo Guzmán, fíjense nada más, como el Chapo Guzmán. ¿Saben cómo estaba el Chapo Guzmán, verdad? Bueno, ¿saben ustedes que estas prisiones de máxima seguridad son privadas? ¿Sí lo saben o no? ¿Saben que ahí no te dan agua? ¿Ni una botella de agua? A tus familiares le dan un estado de cuenta para que le depositen al interno, para que pueda tomar agua. Y si no puede tomar agua, o no puede comprar agua, que tome de la llave. Eso es lo que se vive actualmente en México. Para llegar a los locutorios, mi clienta tuvo que viajar adentro de esa prisión de máxima seguridad media hora de su celda. Después de esa media hora de su celda, tuvo que pasar un túnel por 10 minutos. No se sabían los números telefónicos de su familia, ni el mío, por supuesto. No le dejaron traer nada. ¿Cómo fue que nosotros nos enteramos? Porque, claro, que el amparo tienen que dar el informe justificado todo el mundo, y yo no me voy a esperar, ¿verdad? No voy a esperar. Tuve que movilizar a mi gente para que investigaran en dónde estaban. Una prisión federal de máxima seguridad por un homicidio. ¿Saben cuál es el problema con mi clienta? ¿Ya saben ustedes? Ok, les voy a decir. Es disidente político. Cuidado. Disidente político. Rosario Robles, amigos, ¿está en una prisión de máxima seguridad? Fíjense. Fíjense la peligrosidad del derecho penal. El derecho penal es para eliminar al peligroso. Así sea un derecho penal garantista o así sea un derecho penal del enemigo. Eso pasa con el actual sistema, en donde tenemos, entre comillas, derechos humanos, en donde se supone que tienen que observar analíticamente los datos de prueba, en donde no se permiten los testigos protegidos más que en delincuencia organizada. Pues aquí sí lo hace. Ahora, con esta reforma que, como dice bien el doctor Eduardo Astrain, y bueno, en ese sentido yo les digo que si quieren que pase, va a pasar. Es un grave error de nosotros como mexicanos dejar que un solo partido esté en la Cámara de Diputados. No porque sea malo, sino porque pueden hacer lo que quieran. El poder se sube a la cabeza y puedes eliminar con el derecho penal a quien quieras. La Constitución, la reforma a la Constitución, en esta propuesta de reforma que además son
de realización oculta. Esta reforma permite que el arraigo se pueda aplicar a cualquier persona sobre cualquier delito. Imagínense ustedes cualquier delito en un centro de arraigo. ¿Por qué razón? ¿Solo porque así lo dice la Constitución? ¿O solo porque tengo un testigo protegido que me está señalando de que yo cometí un delito, ya me van a arraigar? Estoy en este foro donde la diputada dice, hay libertad de expresión. Imagínense si esta norma, ¿verdad?, tuviera aplicación en este momento, ¿qué es lo que pudiera suceder? Que cualquier persona de allá afuera me señale como la persona que cometió un delito a través de un testigo protegido porque dijo que yo maté o que escuchó que yo planeé matar a alguien y de inmediato me llevan a una prisión. Y si se les da la gana me llevan a una prisión de máxima seguridad. Eso, amigos, por lo menos en la propuesta de reforma que está aquí, está en la Constitución. Ahora, se puede permitir la parte de la obtención de la prueba lícita tanto en su valoración, fíjense ustedes, tanto en su valoración como en la parte de la carga de la prueba. Si el Ministerio Público o el juzgador, que también lo quieren hacer investigador, considera que se puede obtener una prueba lícita por la situación del delito, lo puede hacer. ¿Saben eso qué significa? Significa que a todos nosotros nos pueden intervenir comunicaciones. ¿Saben hacia dónde va dirigida esta reforma? A mí no me engañan, ¿eh? A mí no me engañan porque conozco bien el sistema. Va dirigida a la parte de recaudación fiscal. ¿Saben ustedes que el 16 constitucional, de acuerdo a esta reforma, permite la intervención de comunicaciones en materia fiscal y en materia electoral? ¿Por qué en materia electoral? Ahora resulta que ya no podemos hacer estrategias electorales para conformar un partido político y para efecto de crear estrategias para la obtención de votos, estrategias legales, claro. Amigos, pues ya no. Y además sí, hay un testigo protegido que diga que tú, porque ya son cuestiones de corrupción, estás cometiendo un delito a futuro porque ya va a ser delincuencia organizada, te vas a la cárcel. El derecho penal en esta reforma se está utilizando para perpetuar el poder de un Estado que se está convirtiendo en antidemocrático, un Estado absolutamente dictatorial. Déjenme decirles el artículo 154 de la reforma que proponen al Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense cómo está. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad le corresponde a la parte acusadora. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Coma. Así estaba en un principio, conforme lo establezca el tipo penal. Yo lo criticaba porque decía, bueno, pues es que aquí entran todos los de delincuencia organizada, que traen la parte de la reversión de la carga de la prueba, bla, bla, bla. Pero ahora, ¿qué crees? Trae otra coma. Y dice, salvo cuando sea un hecho negativo. ¿Saben ustedes qué es un hecho negativo? Bueno, si no pagas, si tienes una defraudación fiscal, que además con la reforma penal fiscal ya es delincuencia organizada a partir de 7 millones de pesos, aunque no sea delincuencia organizada, tienes que demostrar. ¿Ya te diste cuenta? Todo lo que hagas por omisión en el futuro derecho penal que quieren proponer, ya va a ser reversión de la carga de la prueba. ¿Qué es reversión de la carga de la prueba? La reversión de la carga de la prueba es que tú tienes que demostrar que eres inocente. Punto, se acabó. Con un dato de prueba, con un indicio, ahí te pueden empezar a procesar. Y además, como bien lo decía el doctor Levy, no se olviden de la extinción de dominio, porque todos los delitos en materia de corrupción, todos los delitos en materia de delincuencia organizada, la parte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el resultado de una defraudación fiscal, todos se van por extinción de dominio a través de un indicio. No solamente te van a revertir la carga de la prueba, sino que también te van a quitar todos tus bienes, amigos. Y además tú vas a tener que demostrar la buena fe de la obtención de los mismos, y eso jamás prescribe. Si tú obtuviste un bien ilícitamente, escúcheme, nunca prescribe la extinción de dominio. Si el bien fue resultado de ese capital que tú obtuviste ilícitamente,
no prescriben. Pero si el bien fue utilizado para cometer los ilícitos, prescriben 20 años. ¿Saben en cuánto tiempo caduca, según la ley de extinción de dominio, la parte que el fiscal puede iniciarles un procedimiento? 10 años. ¿Pero qué creen? Que hay una medida cautelar del 174 en materia de extinción de dominio que dice que te pueden asegurar tus bienes antes de iniciarte extinción de dominio. El fiscal se puede tardar 10 años en iniciarte el procedimiento de extinción de dominio porque no caduca la acción. Y tú tienes tus bienes asegurados, los venden anticipadamente y el Estado los puede disponer. Eso no puede ser en este país. Eso no puede ser en este país. Ahora, con respecto a la parte de la obtención de la prueba ilícita, ¿saben eso qué significa? Que pueden crear cualquier delincuente. Pueden conformar a cualquier delincuente, mis queridos amigos. Esto no lo podemos permitir. Y usted me dirá, doctora Padilla, es que eso va en contra de la presunción de inocencia. No es cierto. No es cierto. Por lo menos constitucionalmente no es cierto. Por lo menos en materia penal. Ya me quieren callar, ¿ya ven? Por lo menos en materia penal no es cierto. La presunción de inocencia, tenemos en México un concepto equivocado de que es que al sujeto, ¿verdad?, se le demuestre que es culpable, ¿sí o no? O que se presuma que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una mentira, por favor. Ese no lo cambiaron. Ahorita está viendo con el doctor Astrain. No lo cambiaron. Claro que no lo van a cambiar. Porque saben que el principio de presunción de inocencia es básico para nuestro derecho, pero no lo violenta. ¿Saben ustedes jurídicamente qué es la presunción de inocencia? En México, 20 constitucional, apartado B, fracción primera, se presume inocente hasta en tanto el juez de la causa dicte una sentencia de culpabilidad. Y entonces, si él tenía la reversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que demuestre que es inocente. Se presume siendo inocente. ¿Cómo se presume siendo inocente? A ver, se presume siendo inocente, solamente fue imputado por un testigo protegido. Se presume siendo inocente, ya se vinculó. Se presume siendo inocente, ya se les cambió a prisiones de máxima seguridad, incomunicado y además a prisiones privadas. Esta reforma va más allá, de verdad, de una lesión, Esta reforma va más allá de que podamos llegar a un acuerdo probatorio en los procedimientos. Esta reforma va más allá de que no podamos denunciar. Esta reforma va, ¿para qué? Para eliminar, eso es, está fuertísima, para eliminar a todos aquellos, ¿qué cosa? Que no me permitan perpetuarme en el poder. Para eliminar a todos aquellos, ¿de qué cosa? Que no permitan que le pueda extinguir en dominio sus bienes. Para perpetuar, ¿qué otra cosa? Bueno, pues a todos aquellos disidentes políticos, a todos los que no piensen como yo. Si nosotros nos damos cuenta de eso, nos vamos a percatar de que estamos en un nivel en México actualmente de gran peligro jurídico. Gran peligro jurídico, mis queridos amigos, porque ustedes creen que no les va a llegar, pero el primero que levante la voz, o los primeros grupos que levanten la voz, van a ser aquellos que se van a prisiones de máxima seguridad. Mi clienta me decía ayer, doctora Padilla, en el pabellón donde estoy, todavía hay 25 celdas. Todavía faltan mujeres por llegar. Por si a cualquiera de ustedes, chicas, se les ocurre. Por si a cualquiera de ustedes se les ocurre. Lo peor que podemos hacer, ¿qué es? Decir, ay no, entonces yo me voy a alinear. Yo me voy a alinear. Porque entonces cuando les llegue un secuestro, o como pasó el año pasado, ¿verdad? De que se suelta Ovidio Guzmán, se le deja ir porque hay daños colaterales. Tenemos un horizonte hermenéutico, de acuerdo a Jürgen Habermas, del 1% de lo que verdaderamente está pasando. Porque yo los convoqué, y además a mis queridos amigos estoy muy agradecida por todo lo que nos están aportando, porque yo quiero que se den cuenta de que estamos en peligro jurídico. Lo que antes era ilegal, hoy es legal. Lo quieren hacer legal, porque si un gobernador te conviertes en una piedra para sus zapatos, da la orden a cualquier juez
de que te cambien a una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo creen que está mi clienta? ¿Cómo crees que está mi clienta? ¿Tú crees que a mi clienta le dan ganas de seguir trabajando políticamente para su estado? No, muchachos. El derecho penal te despersonaliza. Y el derecho penal del enemigo, no como lo dice el profesor Jacobs, de acuerdo al funcionalismo, porque el derecho penal del enemigo es muy noble, desde esa metodología. Pero como lo quieren aplicar ahorita, todos aquellos que estén en contra y que no quieran soltar sus bienes, que no quieran pagar impuestos, todos aquellos que estén en contra de que no haya medicamentos, todos aquellos de que estén en contra de todo lo que se está haciendo, se van a ir a prisión, rápidamente, como ustedes quieran. Prisiones mínimas, prisiones máximas. Se los dejo de tarea. Les agradezco infinitamente el hecho de que estén aquí. Muchas gracias.